Reciban un cordial saludo. Somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica. En esta ocasión vamos a realizar un trabajo con simuladores sobre el tema estados de la materia. Como podemos observar, hay tres simuladores: estados, cambios de fase e interacción. Como pueden observar, tenemos el primer simulador, que en esos estados, es decir, el sólido, líquido y gaseoso, el primero lo único que nosotros podemos ver es que en la parte donde nosotros mantenemos los átomos y moléculas, en un recipiente tenemos estos átomos y podemos cambiarlo hacia la molécula, y nos presentan los grados Kelvin y grados Celsius, los cuales nosotros veremos que podemos utilizar. Explota como queramos en grados Celsius, así podemos aumentar la temperatura del recipiente aquí debajo y podemos ver que las moléculas empiecen a interactuar. Vemos cómo empieza a descomponerse los kelvins y empieza a aumentar los grados Celsius. También podemos ver que comienzan a aumentar, ¿no? Nosotros le aplicamos más calor, aquí tenemos en los átomos, y las moléculas, como ya les había explicado, podemos poner nuestros átomos sólidos y podemos poner nuestros átomos líquidos y también podemos ponerlos en gas, solamente para ver cómo interactúan sus moléculas, y con esto podemos ver que el argón de estado sólido y gaseoso es en estado sólido. Podemos observar que necesitan menos de 230 grados Celsius para que mantenga el estado sólido. El oxígeno necesita menos 46 grados Celsius y el agua solamente necesita menos 30 y 27 grados Celsius. En el caso del agua, también se puede congelar a 0 grados Celsius. Sin embargo, podemos observar simplemente la interacción de los estados, cómo funciona y cómo interactúan las moléculas entre sí, los grados centígrados que necesitan para estar en estado gaseoso. A continuación, les explicaré sobre los cambios de fase. Los que necesitan para estar en estado líquido, para estar en estado sólido. En el caso de cambio de fase, aquí es donde entra una de las partes más interesantes de este simulador. En específico, como nosotros podemos ver, siempre nos pone el neón. En primer lugar, el neón necesita menos 259 grados centígrados para estar en estado sólido, pero como podemos observar, el neón comenzó a descomponerse. Son moléculas, o sea, sus átomos están comenzando a vibrar y están empezando a interactuar para comenzar una descomposición a pesar de la cantidad de grado que tienen. Aquí podemos ver el argón. El argón se congela a menos 230 grados Celsius. El oxígeno, en cambio, necesita menos 246 grados Celsius para congelarse. Y el agua necesita menos 27 centígrados. Entonces hay una acción ajustable que nosotros podemos, o sea, es decir, nosotros podemos interactuar con manejar la fuerza de atracción entre estas moléculas. Por ejemplo, podemos observar debajo de los átomos y moléculas que aquí tenemos una fuerza de atracción. Esta fuerza de atracción puede ser fuerte como puede ser en caso de poner esta fuerza de atracción débil. En caso de poner esta fuerza de atracción a débil, nuestro gráfico lo primero que nos muestra es que la energía potencial y la distancia entre las moléculas disminuye. Entonces, en nuestro recipiente, podemos ver que nuestras moléculas comienzan a deslizarse, es decir, dejan de interactuar y pasan de estar de un estado sólido a un estado líquido o gaseoso. Entonces, si volvemos a una interacción fuerte, vemos cómo cambia esto. Vemos cómo la molécula comienza
otra vez a interactuar y a unirse mucho más. En este caso, nosotros también tenemos lo que sería la atmósfera. La atmósfera es la fuerza que ejerce con la que se mide la presión atmosférica a la que nos encontramos. Por ejemplo, la atmósfera en la que nos encontramos actualmente es a una atmósfera. Si nosotros comenzamos a mover esta tapa, podemos ver que la podemos mover a nuestro antojo. Cuando empezamos a descender la tapa, lo primero que vamos a notar es que las moléculas comienzan a vibrar cada vez más, debido a la fuerza que hay entre los espacios vacíos ejerciendo sobre nuestros átomos. Vemos cómo empieza a aumentar en las atmósferas y llega a un punto crítico en que la tapa vuela. Luego de haber alterado la tapa, todas estas moléculas nosotros tenemos como una interacción que aumenta dentro de nuestro recipiente y mantiene la presión elevada. Podemos aumentar el calor, es decir, aumentar la temperatura mientras más cerca del cero esté. Está más caliente, estará mientras más se aleje, estará más frío. Entonces, aquí con esta pequeña bomba, nosotros podemos inyectar más moléculas a nuestro recipiente para poder utilizar la presión a nuestro antojo, ya sea para volar la tapa o para ver la interacción entre las moléculas. Ahora yo puedo hacer el mismo experimento con las moléculas de agua, oxígeno, argón y neón, en cuenta que el neón o el argón son átomos más inestables y el oxígeno es en cambio un poquito más estable, por lo tanto necesito mucha presión y mucha calor para poder hacer detonar una de estas tapas solamente con oxígeno. Teniendo en cuenta que el neón y argón son átomos inestables, el oxígeno es todo lo contrario, es más estable. Por lo tanto, necesita mucha más presión y mucho más calor para hacer detonar una de estas tapas. Solo con el oxígeno sería un ejemplo, que si tomamos el oxígeno y elevamos la temperatura, este no sería para explotar dicha tapa a menos que llegue a 3000 grados Celsius. No obstante, si queremos ver el valor por así decirlo, la tapa del simulador, tendremos que aumentar la presión atmosférica. Para ver este detalle, se elevará la presión y al final su presión crítica sería hasta 200 atmósferas. En nuestro tercer simulador, nosotros tenemos moléculas. Para ver la interacción, por ejemplo, el neón, podemos visualizar que aquí la molécula interactúa con otra de manera estable, sin perder fuerza. Tanto la energía potencial como la distancia entre los átomos se mantiene, no varía, a menos que nosotros alteremos esto para que pueda variar. Aquí debajo de los átomos podemos visualizar y colocar las fuerzas. Por ejemplo, tenemos la fuerza total, la fuerza atractiva, la fuerza van der Waals, la fuerza repulsiva y la superposición de electrones. Si seleccionamos esto, vamos a jugar otra vez con las moléculas. Aquí yo realizo lo siguiente. Si tengo una interacción fuerte, acá subimos esto, vamos a ver cómo nuestro gráfico se va deformando hasta el punto de formar un gran arco. ¿Qué pasa si yo alejo esta molécula? Esta molécula de acá la alejamos. La interacción entre las moléculas va a ser constante, pero va a ser un poco más rápido. Ahora, si yo coloco el diámetro entre los átomos más pequeños, la interacción que tendrá va a ser extremadamente rápido. Como podemos ver, cada vez que este átomo interactúa, llega hasta aquí, este átomo, cada vez que interactúa, llega hasta acá, hasta la parte superior,
se eleva por aquel lado, o sea, se eleva hacia el lado de la energía potencial. La repulsiva o suspensión de electrones. Por ejemplo, vamos a jugar con las moléculas para lograr obtener una interacción fuerte. Aquí podemos lograr una visualización en nuestro gráfico que se va deformando hasta el punto de formar un gran arco. ¿Qué pasa si yo alejo esta molécula desde acá? La interacción de estas moléculas llega a ser constante, pero va a ser un poco rápida. Si yo pongo el diámetro entre los átomos, la interacción va a ser extremadamente rápida. Como podemos visualizar, este átomo interactúa, se llega a elevar hacia la energía potencial. Lo que hemos logrado presentar son los simuladores del estado en el cambio de fases y la interacción entre los átomos. Bueno, esto ha sido un resumen breve y sustentado de mis compañeros y mi persona, que hemos llegado a lograr hacer una exposición y redactar el estado de la materia. Espero que este trabajo sea de vuestro agrado y tenga una información breve y bien sustentada. Muchas gracias.